Capítulo 12. El nacionalista. El 28 de julio de 1898, el general Nelson Appleton Miles, comandante en jefe del ejército americano, entró con sus tropas a Ponce. En ese tiempo, Puerto Rico era una provincia de España que acababa de asegurar su autonomía. Y ahora otro poder extranjero la invadía de nuevo, haciendo que la isla pasara de un dueño a otro. No hubo batallas significativas. El ejército español sabía que los americanos ya habían ganado la guerra en Cuba y en las Filipinas, y no tenían ninguna intención de morir por la última colonia de su menguado imperio. Se adhirieron rígidamente a la orden del general Manuel Casado. Si ven venir a muchos americanos, corran. Si ven venir a unos pocos, escóndanse. Si ven venir a ninguno, háganle frente y peleen. Cuando Miles marchó por las calles de Ponce e izó la bandera americana en la Plaza de las Delicias, unos cuantos reporteros y políticos locales se arremolinaron a su alrededor. Algunos ciudadanos escucharon su discurso, pero la mayoría no demostró interés alguno. Ahora, ninguno tenía más curiosidad que un muchachito descalzo de 7 años, morenito como una castaña. Sus ojos y su boca formaban 3 O's de asombro. Nunca había visto tantos fusiles, tantos hombres altos y una bandera tan grande. Tampoco había escuchado palabra alguna del extraño idioma que brotaba de la boca del general Miles, que a él le sonaba como a perro indigestado. Todo era tan grandioso que cuando el general Miles terminó de hablar, el muchacho aplaudió y gritó: ¡Que viva Puerto Rico libre! No, que viva Puerto Rico, asumiendo que eso era lo correcto. Todo el mundo se volteó a mirarlo con caras muy serias, mientras los soldados vigilaban la multitud. El niño siguió sonriendo y gritando: ¡Que viva Puerto Rico! Su nombre era Pedro Albizu Campos. Albizu nació fuera de matrimonio, a una mestiza llamada Juliana Campos. Su padre, don Alejandro Albizu Romero, era un rico comerciante vasco que se negó a reconocer a su hijo moreno, de manera que el pequeño creció pobre y corriendo descalzo por todo el barrio Tenerías de Ponce. Juliana pasaba los días deambulando por las calles de Ponce, hablando sola y haciendo algo que a la gente le parecía extraño: quemaba la basura dentro de la choza familiar. Varias veces se llevó al jovencito Albizu al cercano río Bucaná para ahogarlo con ella, pero sus familiares y amigos la detuvieron. Los vecinos comenzaron a llamarle la Llorona. Finalmente, cuando Albizu tenía unos 4 años de edad, Juliana intentó cruzar el más caudaloso río portugués y la corriente se la llevó hasta perderse en el mar. Para ser un huérfano de 4 años, Albizu parece haber sido un niño alegre, despreocupado. No fue a la escuela hasta los 12 años. Su tía materna, Rosa Campos, lo adoptó
y durante los siguientes 8 años lo que hizo fue nadar, pescar y tirar bolas de barro en el mismo río que se había llevado arrastrada a su mamá. Compraba pastelitos de coco en la panadería de Ponce y un buen día amarró la campana del pueblo para que sonara a las 3 de la mañana. Cuando conoció un nuevo deporte llamado béisbol y se enteró que el club de béisbol Almendares le había propinado una paliza al regimiento de infantería estadounidense, 32 carreras a 18. Albizu se puso a conocer todos los detalles del juego, despejó un solar baldío y les enseñó a los otros chicos del barrio a jugarlo. Se inventaba las reglas sobre la marcha, pero nadie protestó. Esta fue su primera lección de liderato. Albizu tuvo una niñez divertida, aventurera, algo así como la vida de Tom Sawyer, con su tía Polly, a orillas del río Mississippi. Al igual que Polly, la tía Rosa era una mujer devota y lo llevaba caminando a su lado hasta la iglesia católica los domingos. También se aseguraba de que aunque su propia ropita fuera usada y desgastada, siempre estuviera lavada y planchada. Cada mañana Albizu se levantaba soñoliento de su camita caliente y encontraba a tía Rosa hirviendo huevos al amanecer, y su ropa limpia ya tendida sobre una silla de la cocina. Al llegar de la escuela por las tardes, encontraba a doña Rosa cosiendo y planchando la ropa y preparando guisos en inmensas ollas marrones sobre un fogón de carbón. Ella se movía dentro de nubes de vapor como una modesta diosa. Salía y entraba de las nubes oliendo a tela de algodón tostada, a sofrito, al arroz y las habichuelas que se cocían en el fogón a fuego lento. Cuando Albizu entró al colegio de gramática Percy, a los 12 años de edad, sus compañeros se reían y a sus espaldas del alumno manganzón de primer grado. Sus burlas cesaron, sin embargo, cuando completó los 8 grados en 4 años y medio. 2 años más tarde, a los 18, se graduó de la Ponce High School con promedio de 96%. Fue salutatorian de la clase, capitán del equipo de debate y premiado con una beca a la Universidad de Vermont. En Vermont, Albizu vivió en el número 43 de Middle Converse Hall y se dio a conocer por siempre llevar la cabeza un sombrero negro tipo fedora para protegerse del frío, ya que en Burlington quedaba a 45 millas de la frontera con Canadá y promediaba 81 pulgadas anuales de nieve. En 1913, Pedro Albizu Campos fue admitido a la Universidad de Harvard. Como el resto de Estados Unidos, Cambridge, Massachusetts, era una bestia alborotosa al principio del siglo XX. Automóviles ruidosos y camionetas de entrega humeantes ataponaban las calles. Carpinteros, albañiles
y remachadores de vigas de acero poblaron el paisaje cuando el campus de Harvard explotó con una docena de proyectos de construcción. El estadio de Harvard, la casa del presidente, el Varsity Club, el Museo Peabody, el Museo Germánico, el edificio de música Payne, el laboratorio Gibbs, el puente Lars Andersen, la biblioteca Widener, 2 edificios de ciencia, 3 dormitorios de estudiantes y un recinto de ciencias médicas de 26 hectáreas. Desde el primer momento en que Albizu llegó a Harvard, el gigante académico crecía y crecía a su alrededor, echando brazos y piernas, desarrollando músculos nuevos, declarando por toda la ciudad de Boston su destino manifiesto de educar la crema innata de América. Los herederos de este destino estaban claramente identificados. Vivían en un sector de 3 cuadras de largo, en la calle Auburn, al que le decían la Costa Dorada. Apthorpe House, una de las más elegantes mansiones de Cambridge, era lo suficientemente amplia para que sus residentes jugaran al fútbol en su interior, practicaran el tiro al blanco y hasta mantuvieran un mono de mascota. El Randolph Hall tenía piscina, canchas de squash, un patio interior y un sistema telefónico privado. Cleverly Hall tenía piscina térmica, plafones elevados, arañas de cristal, decorados de madera de fresno, chimeneas de mármol, calefacción central y salones para el servicio en casi todas las suites de los estudiantes. Los estudiantes de la Costa Dorada provenían de escuelas preparatorias prestigiosas: Exeter, Andover, Groton, Deerfield, Taft, Choate, Hotchkiss, Milton Academy o St. Paul, y se mantenían unidos mediante los exclusivos clubes finales, siendo los más notables el Porcellian y el AD. Estos eran un grupo selecto, definido por familia, clase social y dinero. Teodoro y Franklin Roosevelt, J.P. Morgan, T.S. Eliot, Oliver Wendell Holmes, William Randolph Hearst y Owen Wister, todos pertenecieron a uno que otro de los clubes finales de Harvard. Menos Albizu, él veía pasar los autos caros Duesenbergs, Reynolds y Mercedes y estacionarse frente a Cleverly Hall, a los suplidores de licor marchando por la Costa Dorada, a los estudiantes tambaleando a la salida de sus clubes y vomitando sobre las calles adoquinadas. Con nada de eso él tuvo algo que ver. Solo se sentía agradecido porque había visto la cara íntimamente repugnante de la clase dirigente de Estados Unidos. Albizu disfrutaba los servicios vespertinos de los jueves en la capilla Appleton y ver el sol ponerse sobre el río Charles. Disfrutaba al ver los ojos amoratados, las narices chorreando sangre y la ropa desgarrada de los lunes sangrientos. El día en que los estudiantes de primero
y segundo año se propinaban golpes sin ninguna causa aparente hasta desfallecer. Disfrutaba los personajes que de vez en cuando pasaban por el campus. John, el hombre naranja, que vendía frutas desde su carretón, tirado por un burro. John Shea, quien podía localizar en tiempo récord cualquier libro archivado en la Escuela Superior Walpole. Tutoreaba a otros estudiantes en la biblioteca Widener y les decía a los estudiantes: no sean laxantes en su trabajo. Adolphus Terry, la enciclopedia ambulante de Harvard, el que se aprendía de memoria los nombres de cuanta cara y registro existía y guardaba apuntes sobre cada estudiante de la universidad. Adolphus le caía bien al estudiante Albizu, más que nada porque era negro. Además de su lectura en Harvard, Albizu daba clases de español en la Escuela Superior Walpole y tutorías a sus condiscípulos en química, francés y español. Escribía artículos para el Christian Science Monitor y salió presidente del Club Cosmopolitan, el cual auspiciaba las visitas de estudiosos y dignatarios extranjeros. Como estudiante excepcional, se graduó de bachillerato con honores en 1916 y fue admitido a la Escuela de Derecho de Harvard. Albizu se dio a conocer por todo el campus por su ética de trabajo, finos modales y serenidad de carácter. Su único acto impulsivo ocurrió cuando conoció a una estudiante peruana de posgrado llamada Laura Meneses. La invitó a almorzar en Union Hall. Al día siguiente almorzaron juntos otra vez. Al tercer día le propuso matrimonio. Ella se le rió en la cara en el momento, pero eventualmente accedió y se hicieron pareja para toda la vida. Cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, Albizu ingresó de voluntario al ejército y sirvió como primer teniente. Ayudó a organizar y entrenar al tercer batallón de infantería de Puerto Rico y era el único oficial de color en el campamento Las Casas, la base de entrenamiento militar en la isla. Tanto en el ejército como durante un recorrido militar por el sur de Estados Unidos, Albizu se encontró con un racismo generalizado. Lo veían en los transportes públicos y en los lugares de comer, así como en los baños, las tiendas, los correos y hasta en las iglesias. Lo escuchaba en las burlas soslayadas de sus soldados, quienes no sabían que él entendía todo lo que decían. Cuando regresó a la escuela de Derecho en 1919, Albizu ya había tomado una decisión. No importara cuántos diplomas se ganara o cuántas personas de Harvard le felicitaran con aprobación, él jamás sería uno de ellos. Estados Unidos nunca le tomaría en serio, ni a él, ni a su gente, ni a su patria. De hecho, los americanos no podían ni pronunciar correctamente el nombre de su isla natal. Por eso,
Para darle sentido y propósito a su vida, Albizu decidió dedicar el resto de su vida a la causa de la independencia de Puerto Rico. Lo hizo sistemáticamente. Estudió la Magna Carta, la Declaración de la Independencia, los artículos de confederación, la Constitución de Estados Unidos, el Congressional Record, la enmienda Teller de 1898, la enmienda Plant de 1901, el Tratado Cubanoamericano de 1903, las normas parlamentarias de las Cortes Generales de España, las resoluciones del Comité Internacional Marítimo y la Carta Autonómica de Puerto Rico. Confirmó que el Tratado de París fue un negocio más bien de bienes raíces y una violación de la ley internacional contra Puerto Rico. Entonces hizo acercamientos a otros movimientos anticoloniales y conoció a Eamon de Valera, presidente de la República de Irlanda, y a Mahadev Desai, líder de los antiimperialistas de la India. Hizo campaña en las fábricas de Cambridge y los barrios irlandeses de Boston para conseguir donativos para el movimiento de liberación de Irlanda. Una noche hizo su entrada a un concurrido teatro Sanders, donde 1.400 estudiantes, facultad y diplomáticos extranjeros acaloradamente discutían el asunto de Irlanda, haciendo referencias a la Constitución americana, a los papeles federalistas, al British Home Rule Act de 1914 y al ensayo satírico, una modesta proposición, de Jonathan Swift. Albizu habló a favor de la revolución y electrizó a la audiencia. Lord Miller, en licencia diplomática del Parlamento inglés, interrumpió la ovación para declarar: soy un noble británico, así que no es necesario que me pidan mi opinión sobre el asunto de Irlanda. Pero, señores, yo no sería inglés si dejara de admitir que el señor Campos acaba de pronunciar el discurso más completo y más brillante sobre el asunto que yo jamás había escuchado. En 1921, Albizu se graduó de Derecho como primer honor de la clase, con el privilegio de dar el discurso de despedida, aunque no se lo reconocieron. Pero recibió múltiples ofertas de empleo. Una práctica en la Corte Suprema de Estados Unidos, un puesto diplomático en la Embajada Americana de México, una posición de juez en Yauco, Puerto Rico, y una posición ejecutiva con una corporación norteamericana que pagaba $15,000 al año. Albizu las rechazó todas y regresó a su Ponce natal para perseguir su creciente obsesión, la independencia de Puerto Rico. El sector La Cantera de Ponce era uno de los más pobres de toda la isla, con las vacas pastando en la placita pública, sus calles polvorientas y cientos de casuchas con piso de tierra y sin servicios de agua o luz. La basura llenaba los callejones
naranjones con pepitas de mango, desechos de melón y bagazo de caña de azúcar. Nubecillas molestosas de moscas y mosquitos descendían sobre el basurero por las mañanas y luego emigraban al interior de las casuchas a torturar a sus moradores. Albizu alquiló una pequeña casa de madera al pie de un camino de tierra. Desde una loma detrás de su casa podía ver la central azucarera La Constancia. La vista le mostraba un mar infinito de caña, miles de hileras verdes, multiplicadas en espejos sucesivos, hasta llegar a las orillas del mar Caribe. Laura Meneses llegó a Puerto Rico en 1922. Albizu y ella se casaron y tuvieron 3 hijos. Pedro, 1924, Rosa Emilia, 1925 y Laura, en 1927. Fueron tiempos difíciles. Albizu practicaba básicamente derecho de pobreza y sus clientes eran la gente más pobre. Por lo general, los cortadores de caña y los jíbaros que le pagaban con pollos, vegetales y a veces con un simple muchas gracias. Sus hijos compartían la ropa entre sí y a veces se cubrían los tobillos con trapos empapados de vinagre para impedir que las pulgas le subieran por el cuerpo. Albizu no contaba con ahorros ni propiedades, pero poco a poco estaba construyendo algo muy importante, una reputación como un hombre de principios, un hombre en quien se podía confiar. Esta reputación creció aún más cuando comenzó a escribir para El Nacionalista de Ponce y abogando por la independencia alrededor de la isla. Continuó creciendo después que en un mitin político en 1925, antes de pronunciar su discurso, removió todas las banderas americanas que adornaban el podio y las guardó en sus bolsillos. Su buen nombre creció entre 1927 y 1930, cuando viajó a Cuba, Panamá, México, Venezuela, Perú, República Dominicana y Haití, promoviendo y creando redes de apoyo para su revolución. Cuando hablaba de cómo los bancos estadounidenses se habían quedado con la tierra de los puertorriqueños, de cómo la Marina estadounidense controlaba sus fronteras, de cómo el Congreso escribía sus leyes y de cómo las corporaciones estadounidenses pagaban sueldos de hambre a los obreros del cañaveral, todo el mundo sabía de lo que estaba hablando. Le recordó a su audiencia que a donde quiera que miras ves un ejército yanqui, una marina yanqui, un policía yanqui y unas cortes yanquis, y que, de acuerdo a ello, ser dueño de una persona te hace un canalla, pero ser dueño de todo un país te hace un benefactor colonial. En 1930, Albizu se convirtió en el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, aunque
El partido no había creado un aparato electoral de isla completa y ninguno de sus miembros ocupaban puestos públicos, cualificó para estatus de papeleta para el ciclo electoral de 1932, con los requeridos 28.000 miembros inscritos. Los nacionalistas se dedicaban a una sola cosa, pero esta era avasalladora: lograr la independencia de Puerto Rico tan pronto e incondicionalmente fuera posible. Esto incluía la reclamación de todas las tierras puertorriqueñas, la nacionalización de la instrucción en las escuelas públicas y la eliminación de pagos impositivos a Estados Unidos. Esta plataforma de independencia incondicional se tornó más apasionante cuando la Gran Depresión barrió todo Puerto Rico y el hambre se apoderó de la isla. También en 1930, Albizu utilizó su pericia legal para crear una serie de bonos registrados en Wall Street. Estos bonos eran inversiones en la República de Puerto Rico, redimibles del Tesoro Insular el día en que la isla se hiciese independiente. La primera oferta de bonos fue de $200,000 en incrementos de $10, $50 y $100. En 1931, Albizu defendió a un nacionalista llamado Luis Velázquez, quien le había propinado una bofetada al juez jefe del Tribunal Supremo de Puerto Rico por motivo de una disputa política y había sido acusado de agresión. El caso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y cuando Albizu resultó ser el vencedor, el caso se conoció como la bofetada de Velázquez. Durante los primeros años de la década de 1930, Albizu continuó hablando por toda la isla y su público continuó creciendo. En 1932, Albizu se postuló para un escaño en el Senado de Puerto Rico. Perdió la contienda y el Partido Nacionalista no ganó ni un solo escaño. De hecho, un poeta llamado Luis Muñoz Marín arribó desde Greenwich Village y ocupó el mismo escaño al que Albizu había aspirado. A pesar de todos los discursos, conferencias, debates, campañas, columnas editoriales y demandas, Estados Unidos todavía no estaba tomando a Albizu o a su partido nacionalista muy en serio. Todo eso cambió con la huelga de la caña de azúcar de 1934. Desde ese momento en adelante, los americanos se empeñaron en sacar a Albizu del panorama. A medida que la Gran Depresión empeoraba, los bancos norteamericanos que controlaban las centrales azucareras rebajaron los salarios en toda la isla. Los obreros de la caña, quienes habían recibido 75 centavos por un día de 12 horas de trabajo, quedaron en 45 centavos en 1933.
La hambruna era general y durante los últimos 6 meses de 1933, 85 huelgas y protestas irrumpieron en las industrias del tabaco, de la aguja y de la industria de la transportación. El conflicto más intenso, sin embargo, ocurrió en los cañaverales. El 8 de noviembre de 1933, los obreros de la Central Plazuela en Barceloneta se fueron a la huelga justo antes de la zafra y no regresaron al trabajo hasta el 5 de diciembre. El 6 de diciembre, un fuego causó muchos daños en la central Coloso y otros 1.200 obreros se fueron a la huelga. Para el 31 de diciembre, el emporio azucarero más grande de Puerto Rico, la Central Juanica, también se había ido a la huelga. Temprano en enero de 1934, los trabajadores de toda la industria de la caña estaban en huelga. No solo en contra de sus patronos, sino también de sus líderes sindicales. Sin consultarle a su membresía, la Federación Libre del Trabajo firmó un convenio insular cuyos términos no les eran favorables a los obreros y dejaba sus sueldos prácticamente iguales. Los líderes sindicales de la Federación, cuya mayoría estaba cómodamente sentada en puestos del gobierno de Puerto Rico, habían traicionado a los trabajadores. Finalmente, el 11 de enero de 1934, los trabajadores de la caña buscaron nuevo liderato. Le pidieron a Pedro Albizu Campos como líder del Partido Nacionalista que se dirigiera a una asamblea de 6.000 personas al día siguiente. Era una noche calurosa en la plaza pública Cristóbal Colón. Una brisa del cercano mar Caribe apenas movía las palmeras de la plaza de Guayama, cuando un hombre vestido con chaqueta negra, camisa blanca y pajarita negra subió a la tarima del Partido Nacionalista. Sus ojos eran negros y penetrantes, sus pómulos salientes. No era alto, solo medía alrededor de 5 pies con 4 pulgadas, pero habló con un electrizante fervor casi religioso. Un murmullo se extendió por la muchedumbre. El maestro había llegado. Y es que verdaderamente era un maestro, un gran pianista de ideas, capaz de sentarse ante su instrumento y desencadenar una furia wagneriana. Comenzó despacio y fue creando una cadencia hipnótica. Citó la historia y la religión, la cultura y la tradición. Comenzó a llover, pero nadie abandonó la plaza. Albizu le habló a su pueblo por más de 2 horas sobre su trabajo, sobre su tierra y sobre su isla. Recitó el poema Puerto Rico, Puerto Pobre de Pablo Neruda. Y
Cuando terminó, la multitud de 6.000 almas aplaudió sin parar por más de 5 minutos y le pidió que por favor dirigiera a los trabajadores en su amarga huelga de la caña. Al otro día laboral, el Imparcial publicó su discurso entero en su portada. Albizu y los obreros de la caña formaron la Asociación de Trabajadores de Puerto Rico y él negoció a nombre de ellos con las corporaciones azucareras y el gobierno. Albizu y los organizadores nacionalistas dieron discursos en muchos pueblos, incluyendo Arecibo, Fajardo, Bayamón, Humacao, Río Piedras, Yabucoa y Salinas. Las corporaciones estadounidenses alarmadas formaron el Comité Ciudadano de los 1000 para la preservación de la paz y el orden y le enviaron telegramas al presidente Franklin Roosevelt dramatizando su pánico ante la anarquía que existe a través de toda la isla. Unos días después de su discurso, durante una reunión con obreros de Huánica, Albizu recibió una llamada telefónica. Era el coronel E. Francis Riggs, jefe de la policía de Puerto Rico, para invitarlo a almorzar en el Escambrón Beach Club. Albizu aceptó la invitación y colgó el teléfono. Ya sabía quién era Riggs, el heredero a la fortuna del Riggs National Bank y recién llegado a la isla para dirigir la policía insular. Las oficinas centrales de Riggs National Bank quedaban en el número 1503 al 1505 de la avenida Pensilvania noroeste, frente a frente al Departamento del Tesoro Federal y a 2 pasos de la Casa Blanca. El banco le prestó al gobierno americano unos 16 millones de dólares en 1847 para la guerra con México y 7.200 millones de dólares $7.2 millones de dólares en 1868 para la adquisición de Alaska. 14 presidentes estadounidenses a sus familias habían usado el Riggs como su banco personal, incluyendo a Abraham Lincoln y a Ulysses S. Grant, como el banco más grande de Washington, D.C., con sucursales a través de todo Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y las Bahamas. El Riggs se especializaba en la banca internacional privada para clientes adinerados y en la banca de embajadas para el 95% de los ministerios extranjeros y embajadas localizadas en la capital federal. Por toda la América Central se sospechaba que el Riggs National Bank les lavaba el dinero a los dictadores de derecha y había sobornado legislaturas enteras, desestabilizando gobiernos populistas y financiando golpes de estado militares disfrazados de revoluciones.
todo en nombre del United Fruit Company. O sea, el banco. Ahora en 1934, en el mismo medio de una huelga obrera que abarcaba la isla completa, el presidente de este banco había enviado un mensajero especial a su propio hijo como jefe de la policía de Puerto Rico. Este amistoso policía de barrio, con millones de dólares y miles de hombres armados a su disposición, acababa de invitar a Albizu Campos a una reunioncita para almorzar. El Escambrón Beach Club era el lugar de veraneo turístico más espectacular de Puerto Rico. Su restaurante estaba ubicado en la orilla del mar con una maravillosa isla del fuerte San Jerónimo y la costa de San Juan. Un paseo tablado en forma de herradura se extendía sobre el agua del mar, creando la piscina exterior más grande del mundo. El 18 de enero de 1934, cuando hizo su entrada al Escambrón, Albizu notó la presencia de numerosos oficiales de la Marina Americana, varios hombres de negocio locales, 2 miembros del Senado de Puerto Rico y a Fay Wray, la actriz canadiense-americana famosa por haber interpretado la protagonista de la película King Kong en 1933. Riggs le aguardaba sentado a una mesa de esquina, vestido con su impresionante uniforme de gala, chaqueta blanca, con botones dorados, grandes hombreras y el pecho cubierto de medallas. Recibió a Albizu con un fuerte apretón de manos. Con numerosos mozos y ayudantes de mozos y encargados del vino revoloteándoles a su alrededor, los 2 hombres degustaron un espléndido almuerzo mientras discutían el nuevo puente del Golden Gate de San Francisco, California, la Guerra Civil Española, la obra de Noel Coward, Diseño por la Vida, la audacia de John Dillinger, la dentadura de Lefty Gómez, de todo menos de la huelga del azúcar. El mozo que los atendía hablaba inglés y no se les despegaba, escuchando todo atentamente. Finalmente, Riggs puso el tema sobre la mesa. Le preguntó a Albizu qué pensaba de Luis Muñoz Marín, contra quien el nacionalista había perdido las elecciones al Senado. Acto seguido, se ofreció para donar $150,000 al Partido Nacionalista para asegurarse de que Albizu ganara el escaño senatorial ese año o en 1936 y para ayudar a hacer a Albizu gobernador de Puerto Rico en los siguientes 10 años. Millard Tydings, un buen amigo que le debía varios favores a Riggs, estaba a punto de presidir el comité senatorial
sobre territorios y asuntos insulares. Tydings podría auspiciar un proyecto de ley permitiéndole a Puerto Rico elegir su propio gobernador. Riggs podía garantizar que el puesto fuera para Albizu. A cambio de eso, Albizu tenía que retraerse de la huelga y permitirle a Riggs resolver la espinosa situación a su manera. Si Albizu rechazaba esta oferta, entonces Riggs se la llevaría a Muñoz Marín. Al escuchar estas palabras, Albizu se puso de pie lentamente, le agradeció a Riggs el almuerzo y le dijo tajantemente: Puerto Rico no está en venta, por lo menos no por mí. Albizu sabía bien quién era Riggs, pero algo que no sabía era que el nuevo jefe de la Policía Insular había trabajado en el Departamento de Inteligencia Militar en Washington, D.C. Tampoco sabía que Riggs acababa de llegar de Nicaragua, donde había estado asesorando a un dictador emergente llamado Anastasio Somoza, quien un mes después de este almuerzo mandaría asesinar a Augusto Sandino, el líder populista nicaragüense. Albizu tampoco sabía que Riggs estaba a punto de triplicar el tamaño de la policía insular y de armar a sus oficiales con lanzagranadas, metralletas, carabinas y escopetas de calibre 12. Además de eso, se disponía a reclutar a más de 100 agentes del FBI para perseguir a Albizu por toda la isla e infiltrarse en el Partido Nacionalista. El 23 de febrero de 1934, 2 días después del asesinato de Augusto Sandino, la huelga de la caña se transó. Los trabajadores recibirían unos $50 por un día laboral de 12 horas, más del doble de lo que habían recibido antes. La prensa isleña completa reportó el gran triunfo de Albizu, y según se fue esparciendo la noticia por todo Washington y Wall Street, llegó otra directriz de arriba. Había que parar el Partido Nacionalista a como diera lugar, por cualquier medio necesario. Y comenzó entonces la violencia. Después de recibir varias amenazas de muerte, Albizu mudó su familia a una casa menos expuesta en Aguas Buenas y montó vigilancia armada las 24 horas, la cual interceptó y previno algunos atentados por parte del FBI y 3 intentos de incendio en 1934 y 1935. Albizu, además, creó los Cadetes de la República, el grupo juvenil oficial del Partido Nacionalista. En 1936 ya había 10.000 cadetes marchando y entrenando en 21 municipios. Su comandante en jefe era Raimundo Díaz Pacheco, uno de los amigos más confiables de Albizu.
Vidal Santiago, el barbero personal de Albizu, era uno de los capitanes. Nada de esto impresionó al jefe de la policía Riggs. El 24 de octubre de 1935, un pelotón de policías llevó a cabo una redada en un mitin de estudiantes, baleando y matando a uno de los cadetes y a otros 3 miembros del Partido Nacionalista, en lo que se llegó a conocer como la masacre de Río Piedras. La masacre apenas fue mencionada en la prensa estadounidense. El jefe Riggs le declaró a la democracia que si Albizu continuaba agitando al pueblo a favor de la independencia, habría guerra a muerte contra todos los puertorriqueños. 3 meses más tarde, el 23 de febrero de 1936, Riggs fue asesinado, camino al Escambrón. Los 2 nacionalistas que lo mataron, Irán Rosado y Elías Beauchamp, fueron arrestados, agolpeados y torturados por espacio de 1 hora y finalmente ejecutados en un cuartel de la policía en San Juan. El gobernador Blanton Winship se movió rápidamente, ordenó una investigación y prohibió las manifestaciones públicas en toda la isla. La policía insular hizo redadas en decenas de oficinas y hogares. Incautó documentos y grabaciones de los discursos de Albizu. Y 11 días después arrestó a Albizu junto a 8 otros nacionalistas. Al no tener evidencia de asesinato o de incitación al asesinato, la fiscalía acusó a Albizu de conspirar para derrocar el gobierno de Estados Unidos. El primer jurado, compuesto por 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos, no logró llegar a un veredicto. Justo antes de un segundo juicio, en una recepción en la mansión del gobernador, el fiscal norteamericano Cecil Snyder le mostró a un conocido pintor visitante, Rockwell Kent, una lista de potenciales jurados para el juicio. Según lo relató el mismo Kent, las personas en la lista de Snyder eran precisamente las que luego fueron seleccionadas durante la examinación voir dire para juzgar a Albizu. Examinación voir dire para juzgar a Albizu. Kent compartió esta información públicamente, pero no tuvo efecto alguno sobre el caso. Habló directamente con la prensa, afirmando que a Albizu Campos se le denegó el derecho a un juicio por jurado justo e imparcial. Hasta llegó a someter una carta al senador Henry F. Ashurst, presidente del Comité Senatorial de lo Jurídico, pero nunca se investigó su querella. En el segundo juicio, el secretario de la Corte declaró que 14 miembros del jurado habían estado indispuestos o excusados por causa.
se removieron a otros 5 y se controló el proceso completo de selección voir dire. Cuando se disipó el humo, el nuevo jurado consistió de 10 norteamericanos y 2 puertorriqueños. En el primer día del juicio, 27 de julio de 1936, cada sala, pasillo, ascensor y escaleras del edificio federal José Toledo estaba llena de soldados americanos. Las calles circundantes estaban bloqueadas. Los agentes del FBI se mezclaban entre la gente. Miembros de la Guardia Nacional patrullaban los pasillos. En la corte misma, más de la mitad de los espectadores eran policías y detectives encubiertos. El 31 de julio de 1936, la policía insular llegó armada de submetralladoras Thompson, rifles y gas lacrimógeno y evacuó el edificio completo. Los comandantes militares del campamento Santiago y el nuevo jefe de la policía, coronel Enrique de Orbeta, observaban desde sus asientos cuando el jurado sometió su veredicto. Todos culpables y condenas de 10 años de prisión para Albizu y 6 años para los demás nacionalistas. Elmer M. Ellsworth, ayudante especial del gobernador Winship, era uno de los miembros de este jurado escogido a mano. En un arranque de remordimiento, escribió una carta al presidente Roosevelt donde afirmó: el jurado estaba motivado por un intenso, por no decir violento, prejuicio contra los nacionalistas. Y estaba preparado para declararlos culpables, independientemente de la evidencia. 10 de los miembros del jurado eran estadounidenses residentes de la isla, y aún los 2 puertorriqueños estaban íntimamente asociados con los intereses comerciales americanos. Fue evidente por la composición del jurado que los nacionalistas no recibieron ni podían recibir un juicio justo. La carta no surtió ningún efecto. Albizu fue encarcelado en la prisión de la Princesa en San Juan. Una marcha de Domingo de Ramos terminó como la masacre de Ponce. Finalmente, después de apelar infructuosamente, Albizu fue trasladado a la penitenciaría federal de Atlanta, Georgia, el 7 de junio de 1937, para cumplir allí el resto de su condena. Aunque la penitenciaría de Atlanta era una instalación grande, enclavada en 300 hectáreas y albergaba 2.500 convictos, Albizu fue objeto de especial y constante atención. Le abrían y leían toda su correspondencia. Solo podía escribirse con una lista
aprobada de personas mayormente familiares y no podía recibir revistas o periódicos. Se le permitía una sola visita al mes y a mucha gente, incluyendo a la ganadora del premio Nobel, la poetista, la poetisa Gabriela Mistral, simplemente no se les permitía el acceso. Su salud comenzó a deteriorarse. Los reclamos de que sufría de anemia y extremadamente baja hemoglobina pasaron desatendidos hasta que el congresista Vito Marcantonio amenazó al alcaide. Marcantonio representaba al Harlem Este, el cual contenía la mayor concentración de puertorriqueños de ese tiempo en Estados Unidos continentales. A pesar de todo esto, Albizu se las arregló para escribir artículos en pro de la independencia de Puerto Rico, los que se publicaron en las revistas Magazine Excelsior de México y Claridad de Argentina, bajo el ingenioso seudónimo de Pedro Gringoire. También les traducía las cartas a los demás prisioneros y trabajaba en la biblioteca del penal. Un día, un representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, Pedro Capó Rodríguez, apareció en la penitenciaría de Atlanta con una oferta para don Pedro. Estados Unidos estaba dispuesto a liberar a todos los prisioneros nacionalistas y asegurar que el Partido Nacionalista saliera al frente de la campaña electoral de 1940. Lo único que los nacionalistas tenían que hacer era declarar que la independencia no está en issue. La propuesta fue rechazada. Otro día, en la biblioteca, don Pedro encontró un singular libro titulado La guerra es un chanchullo, publicado por el general Smedley Butler. Butler había sido un infante de marina por 33 años y el más condecorado de toda la historia de Estados Unidos. Había recibido 16 medallas, 5 por heroísmo, y era uno de solo 19 veteranos en recibir la medalla de honor del Congreso 2 veces. Se retiró como general y por un breve periodo fue el comandante de más alto rango en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Un capítulo de su libro dice lo siguiente: la guerra es un negocio sucio. Solo un pequeño grupito sabe de lo que se trata. Se lleva a cabo para el beneficio de muy pocos y costa de muchos. Yo jamás volvería a pelear en una guerra como lo he hecho, simplemente para protegerle alguna maldita inversión de los banqueros. No hay un truco en la bolsa de los negocios sucios que la ganga de militares desconoce. Tienen a sus apuntadores para señalar
a los enemigos. Sus matones para destruir a sus enemigos, sus cerebros para planificar la guerra y un jefe grande que es el capitalismo supernacionalista. Yo pasé 33 años en el servicio militar activo como miembro del cuerpo de Marines. Serví en todos los rangos de oficial, desde segundo teniente a general. Y durante todo ese periodo fui mayormente un matón de alto nivel para las grandes corporaciones, para Wall Street y para los banqueros. En conclusión, yo fui un raquetero, un matón del capitalismo. Ayudé a asegurar nuestros intereses en México, especialmente Tampico, en 1914. Ayudé a desentar a Haití y a Cuba para que los chicos del National City Bank pudieran recolectar nuestras ganancias. Ayudé a violar media docena de repúblicas de la América Central para el beneficio de Wall Street. Ayudé a purificar a Nicaragua para la casa banquera de los Brown Brothers en 1909 a 1912. Traje la luz a la República Dominicana para ayudar a nuestros intereses azucareros en 1916. En China me las agencié para asegurar que Standard Oil hiciera allí lo que se le antojase. Mirando hacia atrás, siento que le pude haber dado clases a Al Capone. Lo mejor que éste pudo hacer fue operar sus negocios turbios en 3 distritos. Yo operé los míos en 5 continentes. Luego, Butler provee 11 páginas de datos y números que demuestran el margen de ganancias de cientos de corporaciones norteamericanas durante la Primera Guerra Mundial. La tabla que aparece en la página 125 muestra 6 de las más atroces. El padre de Butler había sido congresista por 35 años y presidió el Comité de Asuntos Navales de la Cámara de Representantes. Tras estudiar los documentos de asignaciones de fondos del Senado de Estados Unidos, Butler descubrió que 49 plantas de acero, 340 productores de carbón, 122 empacadores de carne, 153 suplidores de algodón y 299 manufactureros de ropa se habían enriquecido enormemente por la guerra. Esta había costado $5.200 millones y 1.600 de esos millones, el 30%, constituía para ganancia para los suplidores de materiales de guerra. La guerra es un chanchullo, confirmó todo lo que Albizu había visto en Puerto Rico. Cuando intentó hacer algo para remediarlo, dirigiendo huelgas obreras
y abogando por la independencia, Estados Unidos manipuló un jurado para meterlo en la cárcel. Para este tiempo, el 3 de junio de 1943, Albizu fue liberado en probatoria en la ciudad de Nueva York. Había estado en la cárcel más de 7 años. 3 días después, el 6 de junio de 1943, Albizu fue recluido en el Hospital Columbus con un diagnóstico de arteriosclerosis, esclerosis coronaria, neuritis del plexo braquial y anemia. El director del FBI, J. Edgar Hoover, no se creyó el diagnóstico y le envió un memorándum al Departamento de Estado. Se ha informado que Albizu Campos está utilizando su habitación privada en el Hospital Columbus como los cuarteles del Partido Nacionalista de Puerto Rico, en la ciudad de Nueva York. Allí recibe muchos visitantes notables y celebra reuniones. Campos sigue hospitalizado por cuenta propia para evocar simpatía y lucir como un mártir. Hoover mandó a poner micrófonos clandestinos en el cuarto y se espiaban las conversaciones hasta que una monja encontró uno en una lámpara. Ese mismo día, Vito Marcantonio vino de Harlem Este y arrancó toda la cablería, mientras maldecía a Hoover y amenazaba con llevar toda la evidencia al piso del Congreso y ventilarlo a los 4 vientos. Albizu permaneció en el Hospital Columbus hasta el 9 de noviembre de 1945 y vivió luego en el Bronx hasta el 11 de diciembre de 1947. Pero un día llegó hasta el muelle de la Marina en el Bronx, abordó el Vapor USS Catherine y regresó a Puerto Rico. Desde el primer momento en que Albizu plantó un pie en San Juan, Hoover se obsesionó con perseguirlo y registrar su más mínimo movimiento, convirtiéndose en esencia en su Boswell. En un memorándum al secretario del Interior, Julius Krug escribió: Pedro Albizu Campos, el presidente del Partido Nacionalista, arribó a San Juan el 15 de diciembre de 1947 desde Nueva York. Allí lo recibieron miles de seguidores nacionalistas, comunistas y otros líderes independentistas de Puerto Rico. Una muchedumbre de varios miles lo recibieron en el mismo muelle, hasta con una guardia de honor de 40 camisas negras del llamado Cuerpo de Cadetes del Ejército de Liberación, bajo el mando del coronel Raimundo Díaz Pacheco. Más tarde, en un mitin masivo de los nacionalistas, comunistas e independentistas, Albizu condenó 1. La expropiación de Vieques, Puerto Rico, por la Marina de Estados Unidos. 2. La enseñanza del inglés en las escuelas públicas de Puerto Rico, y avisó de que esta era la hora de decisiones y acciones, no de palabras.
con la excepción de su histeria anticomunista. La descripción de Hoover estaba correcta. Efectivamente, miles de puertorriqueños y docenas de agentes del FBI recibieron al Albizu en el muelle, atestaron la Catedral de San Juan y lo siguieron en una masa viviente hasta el Estadio Sixto Escobar, donde pronunció un discurso ante 14,000 compatriotas. Las banderas de Puerto Rico ondeaban por doquier, de los autos, de las vitrinas, de las casas, de los árboles y hasta de los techos del estadio. Las radioemisoras transmitieron el discurso de Albizu a toda la isla. Los agentes del FBI añadieron un toque de curioso glamour, pues se pasaron filmando y grabando el evento abiertamente y anotando los nombres y las tablillas de todo líder nacionalista que asistió. Un joven cantó la borinqueña y entonces Albizu comenzó a hablar. Mi nombre es Pedro Albizu Campos, ustedes son mi pueblo y esta es nuestra isla. Un rugido ensordecer llenó el recinto. Por más de una hora Albizu tronó a favor de la independencia. El estadio se estremecía con el aplauso, el pataleo, los cánticos y los vítores de la multitud, que agitaba sus puños al aire con fervor. El maestro había vuelto a su casa. Todos los periódicos cubrieron el dramático regreso de Albizu Campos a Puerto Rico. Después de una breve estadía en el Hotel Normandy, él recogió a su familia y se fueron a vivir a un apartamento de segundo piso en el Viejo San Juan, en la esquina de las calles Sol y Cruz. El flujo de visitantes era interminable. Y en el primer piso, debajo de ellos, el bar Borinquen se convirtió en un lugar popular de encuentro de periodistas y estudiantes universitarios. Durante las primeras semanas, Albizu sintió el gozo de estar con la familia a la que no había visto en 10 años. Y de disfrutar el calor de las tradicionales fiestas, Navidad, Año Nuevo, el Día de Reyes y los 8 días de las octavitas. Pero muy pronto se dio cuenta de los cambios que había ocurrido en la isla. La prensa ya no clamaba por la independencia. El movimiento sindical estaba estancado. Los fondos del Partido Nacionalista estaban escasos. La matrícula de los cadetes de la República había mermado un 80% a menos de 1,000. Y la presencia militar de Estados Unidos estaba en todas partes. La Marina había ocupado Vieques y lo usaban para prácticas de artillería, explotando 5 millones de libras de municiones al año. El campamento Santiago ocupaba 12.789 hectáreas en el pueblo de Salinas. La base Raimi de la Fuerza Aérea
cubría 3.796 hectáreas de aguadilla. Fort Buchanan tenía 4.500 hectáreas en el área metropolitana de San Juan, con su propio muelle, sus almacenes de municiones y una red masiva de trenes hasta la bahía de San Juan. Cada 4 de julio, Estados Unidos flexionaba su potente mollero con un impresionante desfile militar, una banda musical, 3 batallones de infantería, una compañía de tanques, un escuadrón de bombardeo, 3 escuadrones de cazas aéreas, el batallón de artillería 504, el escuadrón 18 de caballería mecanizada y 4.000 soldados, el regimiento 65 de infantería completo, que marchaban desde la calle Fortaleza a 3 cuadras de la casa de Albizu para recordarles a todos quién mandaba aquí. Y además de todo eso estaba Roosevelt Roads, la base naval más grande del mundo, con 32.000 hectáreas, 3 puertos, 9 muelles, 1.340 edificios, 110 millas de carreteras, 42 millas de playa y una pista de aterrizaje de 1.000 pies. Albergaba 17.000 personas y le daba servicio hasta 1.000 buques de guerra al año. La policía de la isla también estaba cambiando. Luis Muñoz Marín controlaba el Senado de Puerto Rico y había logrado mover el discurso de independencia a desarrollo económico, con un programa conocido como Manos a la Obra. En 1947, Puerto Rico pasó su primera ley de exención contributiva, excusando a todos los nuevos negocios extranjeros de pagar impuestos locales e insulares. Ese mismo año, el gobierno legalizó los juegos de azar, construyó una inmensa fábrica de textiles y negoció con Conrad Hilton para construir un hotel de lujo, el Caribe Hilton. Pero lo más importante fue que el 2 de mayo de 1947, el Congreso estadounidense autorizó a los puertorriqueños a escoger su primer gobernador, con la primera elección programada para 1948. En las páginas editoriales y programas radiales, en las barberías y salones de belleza, en las salas y comedores y mesas de dominio, la conversación había cambiado de ¿será Puerto Rico independiente? A ¿quién será el primer gobernador boricua? Las metas de Albizu habían sido echadas a un lado. A él lo habían hecho irrelevante. Para hacer su sueño realidad, Albizu tendría que hacer algo dramático, teatral y desesperado. Algo que saliera más allá de las fronteras de Puerto Rico y explotara sobre el escenario mundial. El FBI sabía esto y por eso mantenía su casa en el número 156 de la calle Sol bajo continuo asedio. Le estacionaban un carro de policía al frente día y noche.
y retrataban a todo el que entraba al edificio. Si Albizu salía a la calle, la noticia se transmitía a la estación central de radio de la policía insular. Si él o su familia salían a dar un paseo, los agentes los seguían. Hasta averiaron los semáforos alrededor de la casa, lo que les daba una excusa legal para detener cualquier conductor que pasaba por el vecindario e interrogarlo, multarlo, acosarlo o arrestarlo. Su correo era interceptado y se transportaba en automóvil lo menos posible, pues lo detenían a cada rato. Tanto en las calles urbanas como en las carreteras de la isla, las transcripciones de toda esta vigilancia de Albizu, el Partido Nacionalista y de otros individuos subversivos, con el tiempo llegaron a tener casi 2 millones de páginas. En el 29 de marzo de 1948, J. Edgar Hoover colocó al Partido Nacionalista en la lista del FBI de organizaciones que luchaban por destruir el gobierno de Estados Unidos. Esto le dio acceso a mayores fondos, más equipo de vigilancia electrónica y más agentes para Puerto Rico. Unos meses más tarde, el lazo al cuello de los nacionalistas se apretó aún más. El 10 de junio de 1948, Luis Muñoz Marín orquestó la aprobación de la ley número 53, la ley de la mordaza. Esta ley, que era casi un calco palabra por palabra de la ley Federal-Smith contra el comunismo, autorizaba a la policía y al FBI a detener a cualquiera en la calle y allanar cualquier hogar. Si la policía encontraba allí una bandera de Puerto Rico, los residentes podían ser todos arrestados y metidos a la cárcel. El 19 de octubre, desde el hemiciclo del Congreso Federal, el representante Vito Marcantonio dio el siguiente informe sobre Albizu Campos. Hoy día vive en San Juan, bajo el tipo de vigilancia policíaca e intimidación que solo pudo haber existido en la Alemania de Hitler. Cuando el líder del Partido Nacionalista sale de San Juan para asistir a un mitin político o dar un discurso, una caravana de coches de policías armados le persigue por todo el trayecto. Cualquier hotel donde se hospeda, es inmediatamente rodeado por un cordón de guardias armados. Cada reunión del Partido Nacionalista se lleva a cabo bajo la amenazante sombra de controles policíacos. Campos es un ciudadano americano, mas sin embargo, él y sus seguidores son hostigados e intimidados a cada paso. El negocio se había triplicado en el Salón Boricua en los últimos 2 años. La pequeña barbería se había convertido en un hervidero de rumores, discusiones y licor sin licencia. Las discusiones más ruidosas ocurrían cuando el bebido barbero cortaba un poco al cliente que estuviera afeitado.
Desde la aprobación de la ley de la mordaza, Albizu frecuentaba el Salón Boricua. Cada 2 semanas y siempre recibía la bienvenida de un héroe. Cuando entraba por la puerta, alguien le preguntaba: ¿Cómo le va, don Pedro? Igual que siempre, respondía: tengo 40 agentes del FBI pegados del rabo. Todo el mundo se reía y Albizu se sentaba para que Vidal Santiago, el dueño de la barbería, le recortara el pelo. Intercambiaba chistes con los parroquianos y compraba 1 o 2 billetitos de la lotería. Cuando pagaba el recorte, le pasaba una nota escrita a Vidal junto con el billete de a peso. A veces dejaba otro dólar debajo de la estatuilla de Santa Bárbara. Entonces pasaba al baño, donde tenía una ventana de oportunidad que duraba 5 minutos. Albizu removía un panel falso que había en el cuartito del baño. Se trepaba por encima de unos paneles de yeso y se metía gateando en el apartamento contiguo del número 353 de la calle Colton. Allí hablaba 3 minutos con Raimundo Díaz Pacheco, con Blanca Canales y otros altos líderes del Partido Nacionalista. Entonces se volvía a meter en el angosto tunelcito hasta el baño y hablaba y alaba la cadena del inodoro. ¿Te asistió el agente?, le preguntaba Vidal. No lo dejé, le contestaba Albizu, y los demás se echaban a reír. Este intercambio era en realidad la señal que la reunión se había llevado a cabo y que todo había quedado discutido por casi 2 años, hasta la Revolución de octubre de 1950. El Salón Boricua fue la cuerda de salvación para Albizu, pues le proveyó la única forma segura en que él se podía comunicar con el liderato de su partido. El 7 de octubre de 1950, Albizu se enteró que Faustino Díaz Pacheco y Vidal Santiago habían caído entre los desaparecidos. Faustino era el hermano de Raimundo Díaz Pacheco, el comandante en jefe de Albizu. Sin Vidal, Albizu ya no pudo visitar el Salón Boricua y meterse en el apartamento del lado. De hecho, la desaparición de estos dos solo podía significar que el partido entero había sido infiltrado. Las puertas se le estaban cerrando a Albizu y decidió irse de paseo por la ciudad. 2 agentes del FBI lo seguían de cerca cuando pasó por el Teatro Luna y miró los afiches de la película Las Arenas de Iwo Jima. Dio la vuelta por el Fuerte San Cristóbal y siguió caminando por la acera que bordeaba el mar. A su izquierda estaba La Perla, el peor arrabal de San Juan, un poblado de casuchas de tablas con planchas de zinc
como techo no muy lejos de la mansión del gobernador. Pasó por el frente de las murallas del Morro, con sus vetustos cañones Ordóñez que fallaron sin poder hacer nada para detener la invasión del 1898. Última página. Allá en la bahía, un barco de guerra zarpaba desde Fort Buchanan y luego tomaría el rumbo hacia Vieques. Albizu volteó y tomó la ruta soleada del Escambrón, con sus nítidas canchas de tenis, sus mozos de la piscina con sus camisas floreadas, sus meseros con guantes blancos y el restaurante donde el jefe de la policía Riggs le había ofrecido un soborno de $150,000. Se sentó a la orilla de la bahía y contempló la bella laguna del condado. El Caribe Hilton, el Normandy, el Condado Beach y una docena de hoteles de lujo bloqueaban su vista al mar. Cientos de turistas jugaban en la playa y se bronceaban con el sol. Rótulos de Coca-Cola adornaban casi todas las calles. Le costaba trabajo reconocer a su islita. El paisaje de su niñez se estaba borrando palmo a palmo. Y ahora, después de haber estudiado y trabajado tan duro, había estado preso y le habían quitado la licencia de abogado. No tenía forma de ganarse el sustento de los suyos. Su teléfono estaba interceptado. Lo seguían a todas partes. Los agentes del FBI analizaban hasta lo que echaba en el bote de basura, y casi todos sus compañeros estaban presos o desaparecidos. Mientras tanto, Luis Muñoz Marín había negociado su trato con Estados Unidos y estaba recostado en la fortaleza fumando opio. Albizu emitió un largo suspiro e hizo un gesto de asombro con la cabeza. ¿Sería posible que él estuviera luchando por una isla que hacía tiempo ya no existía? Tal vez lo que tenía que hacer era despertar de este sueño. Ya otros habían claudicado y se encontraban ahora construyendo trampas para turistas por toda la isla. Un grito de aclamación irrumpió en el dueto de hombres del FBI que lo acechaban a 50 pies de distancia. Compartían un pequeño radio de onda corta y escuchaban el cuarto juego de la Serie Mundial. Al ver que Albizu los estaba observando, ambos los saludaron con euforia. «Ganaron los Yankees», le gritaron. Don Pedro sonrió y les devolvió el saludo.